Hola, buenas tardes, compañera Lili Herrera y compañeros presentes. El día de hoy mi grupo, conformado por Madeleine Ortiz y Angélica Muñoz, y mi persona, Lina Angón, tenemos el honor de presentarles la exposición acerca de la responsabilidad civil del médico. A continuación, como resumen, para el desarrollo exhaustivo de esta investigación y el desarrollo de esta para poder presentárselas a ustedes y sea bien explicada, sea eh, más fácil de entender, contribuimos a un conocimiento profundo sobre los comportamientos y todas las características, cómo se clasifica, los factores, teniendo como objetivo principal conocer la responsabilidad civil profesional del médico y su deber de reparar el daño que causó durante el ejercicio de su profesión, durante su vida como médico. Dicho daño puede haberse debido a una negligencia, imprudencia o impericia de profesional durante su actuar, que más adelante estaremos ampliando más la información, pues al faltar a sus obligaciones esenciales, se deberá remunerar al paciente los daños físicos, morales, incluso mentales, que se prueben que fueron culpa del médico. Ok, introducción. Debemos empezar nuestro trabajo sobre responsabilidad civil señalando que es una responsabilidad derivada del ejercicio profesional. Es decir, sumando a todo ello, es que se debe dejar en claro que si bien es cierto, la profesión médica o la que desempeña un profesional de la salud siempre está ligada a la salvaguardia de un derecho fundamental, tal como está descrito dentro del título 3, capítulo 6, artículo 109 de nuestra Constitución Política, que señala lo siguiente: es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla. Entienda esta como el completo bienestar físico, mental y social, tal como se los comenté anteriormente. Sin embargo, a todo esto se añade el transcurso nada sano del tiempo, donde la relación médico-paciente se ha ido dejando de lado y de esta forma el paciente se convierte en un cliente. En razón a ello, se ha ido olvidando motivaciones de índole humana que eran las que primaban en la relación médico-paciente. Por ejemplo, recordemos en tiempos antaños al médico de cabecera. Ahora, al haber dejado como conservación lo dicho sobre el cliente de la salud, tal como vemos en clínicas públicas, hospitales públicos, este presente trabajo cobra una importancia, por llamarla de cierta forma significativa, ya que el objeto que buscamos es tratar de adecuar la responsabilidad médica que surge de la mala práctica o de la negligencia. Para ello es necesario revisar nuestro ordenamiento jurídico y adecuarlo dentro de los sistemas de responsabilidad civil de nuestro código sustantivo, señala. Ok, dicho esto, podemos ir a la justificación. ¿Qué entendemos como justificación? Sobre la responsabilidad civil debemos de tratar de darle un diverso corolario de definiciones. Sin embargo, dentro del presente trabajo, solo trataremos en lo posible de que sean dos definiciones nuestra principal fuente de conceptualización. La que señala Jorge Mosset y Turraspe, quien afirma que la responsabilidad civil no es otra cosa que el deber de indemnizar los daños causados culposamente a otro. Esto lo podemos ver en muchas de las ramas del derecho. Y la que señala Lizardo, Taboada, Córdoba, la cual se extrae sus preliminares al señalar que, como es sabido, la disciplina de la responsabilidad médica está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida a relación de los particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, los médicos sabemos que tienen una responsabilidad civil, que es velar por el paciente, ser moralmente y técnicamente correcto, hacer las cosas correctas, no hacer una mala práctica y hacer las cosas
según su rama lo correcto. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Tenemos como objetivo principal, ya como bien lo he dicho, contribuir a un conocimiento profundo sobre los comportamientos y las características, dando así un concepto de cómo se clasifica y los factores que intervienen en estos problemas. Ok, hay que prestar atención a lo que voy a decir a continuación. Podemos encontrar los objetivos generales, que sería conocer la importancia que tiene la responsabilidad civil y penal del médico y establecer sus diferencias. Y los objetivos específicos, que serían definir el concepto de responsabilidad civil contractual, establecer cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil contractual, identificar cuáles son los tipos de daños contractuales, identificar cuáles son los tipos de daños contractuales, ya bien lo dije, definir los conceptos de responsabilidad civil delictual y casi delictual, identificar la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil delictual. Ojo allí. La responsabilidad civil del médico. Un mini resumen histórico, podemos decir y asegurar, según textos jurídicos y textos que bien han sido, ¿cómo se le puede decir?, revisados y todo lo demás, que el avance de la medicina va en estricto orden al avance de la ciencia. Y tal como señala Mauro Tapia Rodríguez, aún en las últimas décadas, la medicina no solo se ha encargado de tratar o prevenir enfermos, enfermedades, sino que también se ha esforzado de corregir algunas características naturales del sujeto mediante, por ejemplo, la procreación asistida o la cirugía estética, que actualmente ambas son una de las más reconocidas. Sabemos que ahora en la actualidad existen diversos médicos de cirugía estética y bueno, cada vez van avanzando más la procreación asistida, lo que es el embarazo por in vitro. Y tomando en cuenta lo que señala también Lizardo Tavera Córdoba, que los sistemas de responsabilidad civil se enfrentan hoy por el gran reto de prevenir y obtener la reparación de todos los daños que nos causan por vivir en una sociedad donde el desarrollo y el avance científico y tecnológico son la regla de cada día. Y pues en base a esta definición, cualquier persona en el transcurso de su vida puede sin querer o de forma intencionada originar situaciones que dañen a terceras personas. Por ejemplo, una persona va a un hospital a hacerse una cirugía estética. Entonces, la persona piensa que le están inyectando su misma grasa, que biológicamente y científicamente sería lo más correcto, aparte de la silicona. Pero no, le inyectan biopolímeros, que esto le causa que se le queme la piel, y esta quemadura de piel causa que le amputen la pierna y sucesivamente. Entonces, ¿por qué se hizo? Por negligencia médica y mentirle al paciente que le estaban inyectando algo que no era saludable y no reaccionaba correctamente a su cuerpo. El cuadro metodológico. ¿Cómo hicimos este diseño de investigación? Uno de los principales problemas que se observan dentro de la responsabilidad civil está relacionada con el papel borroso de la voluntad del paciente, tal como lo denomina Mauricio Tapia Rodríguez, quien lo he estado mencionando anteriormente, que continúa su acepción señalando que la responsabilidad civil médica presenta algunos problemas de calificación, pues no siempre la intervención de un paciente se efectúa en cumplimiento de un contrato médico. El caso de cuando un paciente es atendido en estado de inconsciencia o en una emergencia. Aquí vamos a colocar el ejemplo otra vez de la cirugía estética. La cirugía estética es bajo la propia voluntad de uno. En cambio, cuando uno se cae y se parte la cabeza, ya ahí es una emergencia, estamos en un estado de inconsciencia. Las obligaciones del médico. En la obligación de medios, el profesional está obligado a producir una conducta o actividad prudente sin garantizar
el resultado, sino de medio, o sea, que el facultativo está obligado a desplegar en pro de sus clientes los conocimientos de su ciencia y pericia, y los dictados de su prudencia sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de la enfermedad que padece su cliente o de la no curación de este. Es decir, que el médico no puede comprometerse a curar al paciente, sino a poner todo su empeño y buenas prácticas para alcanzarlo. Ok, el médico no, un ejemplo, una persona que tiene una enfermedad terminal, no es correcto decirle, siendo un médico, prometerle que se va a curar, que, o sea, dentro de su alcance tiene que hacer todo lo posible para que este paciente se mantenga, se trate y no empeore lo que tenga. Pero es mentira que le puede decir un paciente que sí o sí, 100% garantizado, lo puede curar. Ok, al tener entonces el médico una responsabilidad de medios, lo que se analizará al momento de otorgar o no la culpa será su actuar. ¿Qué quiere decir? Que se juzgará si el profesional actuó como si hubiera actuado el profesional medio, que es decir, ante la misma situación de tiempo, de lugar y de medio. Se trata, por tanto, de comparar lo que ha hecho con lo que habría hecho un médico competente en las mismas circunstancias. La conducta del médico. Ok, hay que prestar atención a esta parte que es la más importante, uno de los pilares más importantes, uno de los factores más importantes dentro de la responsabilidad civil del médico. El médico puede incurrir 3 tipos de conductas que le hacen responsables ante un daño. Estas son impericia, negligencia e imprudencia, la cual hablaremos que la negligencia es cuando el sujeto omita cierta actividad que hubiese evitado el resultado dañoso de lo que debe hacer. La imprudencia es cuando se obra precipitadamente sin prever las consecuencias que puede desembocar su actuar irreflexivo, hacer lo que no debe. Y la impericia, especialmente referida a la culpa de los profesionales, y consiste en actuar con desconocimiento de las reglas y métodos pertinentes, ya que es obvio que todo individuo que ejerce una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos propios de la misma y obrar con previsión y diligencia con ajuste a aquello. Podemos colocar con ejemplo, negligencia. Cuando el sujeto omita cierta actividad, hubiese evitado el resultado dañoso. Que vamos a realizar una operación y no colocamos la anestesia. Imprudencia, cuando se obra precipitadamente sin prever las consecuencias que puede desembocar su actuar irreflexivo. Cuando haces algo que no debes hacer. Cuando es impericia, es cuando, por ejemplo, un doctor especializado en pediatría hizo una operación a un paciente con problemas cardíacos. Tal como en el derecho se divide por ramas, derecho civil, derecho penal, derecho fiscal, también en la medicina se divide. Están los gastroenterólogos, está el oftalmólogo, están los doctores, los cirujanos estéticos, entre otros. Conductas del médico. Existen situaciones en las que se exima al médico de la responsabilidad a pesar de que exista daño. La primera posibilidad de eximir al profesional de responsabilidad se tiene con la prueba de un error excusable, es decir, la existencia de una razón lógica y admisible para incurrir en el error o en el resultado no deseado. La segunda es la que se denomina caso fortuito, ojo, es decir, aquella circunstancia que no es posible prever o que de haber sido prevista no es posible evitar. Y la tercera es la conducta del paciente que no sigue las instrucciones del médico o que abandona por completo el tratamiento. Dividiéndola en 3 partes, podemos decir
que la primera es la existencia de una razón lógica y admisible. La segunda es el caso fortuito. Y la tercera es la conducta del paciente. Por ejemplo, en la primera, que ya el doctor y el paciente sabían que cierto tratamiento, que cierta operación era riesgosa y ya el paciente lo sabía. La segunda, el caso fortuito, que es que no haya sido posible evitar. Por ejemplo, en una operación el paciente le haya dado un paro cardíaco. Es algo que era imposible evitar. Y la tercera es cuando un paciente no sigue las reglas. Por ejemplo, alguien que tiene gastritis y no se las cuida y le causa úlceras y no se las cuida y deja el tratamiento y le pasa algo, ya eso sale de las manos del doctor, sino que queda en responsabilidad directa al paciente. Deberes del médico. 1. Secreto profesional. El secreto profesional médico cubre aquello que por razón del ejercicio de la profesión se haya visto, oído o comprendido y que no es ético o ilícito revelar, salvo que exista una causa justa y en los casos contemplados por disposiciones legales. Aquí podría entrar el tema de los psiquiatras, de la psicología. Información adecuada y consentimiento. El deber de informar es tal vez entre todos los deberes del médico uno de los más delicados. Consiste en el modo de comunicar al paciente el diagnóstico, pronóstico o posibilidades de tratamiento. La información debe ser leal, clara, inteligible y adecuada con el estado y nivel del paciente. O, en caso de que sea un niño, un bebé o un adulto mayor, con su tutor o con la persona responsable. Obligación de conocimiento. Es indispensable que la formación y los conocimientos del médico sean adecuados y actualizados. Sabemos que la medicina, la tecnología, el derecho, cada día está en desarrollo y en avance. Entonces, para lograr esto, se requieren muchos años de estudio y de práctica. El médico se forma en las facultades de medicinas aprobadas para cual efecto por el gobierno del respecto país. En él se intenta acumular el máximo de experiencia y aprendizaje posible para poder formar un criterio básico de manejo de los problemas en el menor tiempo posible. Obligación de continuidad del tratamiento. Una vez el médico establezca una relación profesional con su cliente, con su paciente, la terapéutica deberá continuar hasta que el enfermo sane, cambie voluntariamente de médico o sea remitido a manos de otro especialista. Sin embargo, existe el área de la medicina institucional, donde por razones de organización burocrática, el paciente debe ser controlado por el médico de turno. Obligaciones de asistencia y consejo. La medicina es por esencia una carrera humanística y tiene como objetivo apoyar en todo momento al enfermo. Basta recordar de nuevo la famosa frase, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. El médico debe constituirse en consejero, buscando siempre la decisión que sea más conveniente a su enfermo. Certificado médico es el documento en el cual el médico hace constar un hecho, una característica, una consulta, un pronóstico de un paciente para que tenga efecto algún hecho jurídico adicional. En otras palabras, se deja constancia de alguna enfermedad o estado de salud, aptitud, daño orgánico específico para que posteriormente tenga aplicabilidad en otro hecho o acto, bien jurídico. Obligaciones del paciente. Así como un doctor, un médico, tiene obligaciones, también el paciente tiene obligaciones. El paciente tiene que cumplir obligaciones como los pagos de los honorarios al médico tratante, cuando se trata de un contrato realizado directamente con el médico o clínica, o el cumplimiento de los pagos de cuotas periódicas, tal como lo es el seguro, cuando se trata de un sistema de seguro, tal lo acabo de mencionar. Una de sus obligaciones, tal vez la más importante, ya que se trata de la salud
que es promocionar la información veraz y completa sobre su sintomatología. De esa forma, el mismo coadyuva para su diagnóstico y posterior tratamiento. Luego se tiene la obligación de someterse a los exámenes y cumplir con las prescripciones del médico tratante. Un ejemplo, volviendo a el mismo ejemplo de la cirugía estética. Una cirugía estética se debe pagar. Esta conlleva a los exámenes médicos que se deben realizar, al tratamiento que se tiene que hacer después de la cirugía estética, tal como en cualquier otra operación, una operación del apendicitis. En una operación del apendicitis en el seguro igual, aunque es menos que en una clínica privada, hay que pagar. Y con esto, posterior a eso, hay que pagar los medicamentos, la hospitalización y los honorarios del doctor. Responsabilidad contractual. El acuerdo entre paciente y médico tratante se da cuando el profesional y el médico y el paciente en este caso se compromete a retribuir sus servicios. Es así que estamos frente a un contrato bilateral de dos, sinalagmático, oneroso y con prestaciones recíprocas. Se trata pues de un contrato de locación de servicios. Ojo ahí, un contrato de locación de servicios. La responsabilidad extracontractual. Existen algunos casos en los cuales no existe relación contractual entre el médico y el paciente. Frente a estos casos, estamos frente a una relación extracontractual. Esta se produce en situaciones de emergencia. Aquí no hay relación consensual, por lo tanto no existe un concurso de voluntades. Es por esta razón a lo expuesto que la responsabilidad que pudiera crearse se regulara por las normas relativas a la responsabilidad extracontractual. Seguimos con la responsabilidad de las clínicas hospitales, tal como les mencioné. Así como hay responsabilidad civil del médico, responsabilidad civil del paciente enfermo, hay responsabilidad en las clínicas y en los hospitales. Si una persona ha sido atendida en una clínica o en un hospital, ha sufrido un daño por un médico o personal asistencial que pertenece a la clínica y hospital, enfermera, médico, trabajador social, el de la ambulancia, esta responde solidariamente por los daños causados por el médico, siempre y cuando existe una relación de dependencia entre este y aquel. Este tipo de responsabilidad se haya ubicado dentro de la responsabilidad extracontractual, tal como la vimos anteriormente, que es bilateral. Y que sin embargo es diferente cuando el médico se conduce a título personal o individual. Quiere decir que el médico ha realizado un contrato directamente con el paciente, en el cual la clínica o hospital solamente le proporciona la infraestructura y el equipo. Volviendo al mismo caso de las cirugías estéticas, hay clínicas que prestan el servicio al médico para que opere. Es decir, solamente está prestando su infraestructura, que es el lugar donde van a hacerle la operación, tanto el equipo que se utiliza para poder realizar la información. Claro, no es solamente con la cirugía estética, ya que me estoy centrando en este ejemplo. También están otro tipo de cirugía. Conclusión. El médico, al enmarcar su actuar en dos de los bienes más importantes para las personas, la salud y la vida. Estos son los dos pilares fundamentales del médico. Debe con mayor atención cumplir con los deberes esenciales de su profesión para no incurrir con faltas que puedan ocasionar un daño a sus pacientes, el cual necesite ser remunerado, tal como vimos anteriormente. Teniendo siempre en cuenta que su obligación es desarrollar un actuar prudente y efectivo, procurando la mejoría o curación del paciente. Aquí podemos ver unas imágenes y a continuación mis compañeras Madeleine Ortiz darán la metodología de nuestra dinámica, el cual el premio serán 2 premios de $10 por Yapi al que conteste correctamente nuestras hermosas y interesantes dinámicas. Muchas gracias. Esta ha sido toda la exposición teórica.